Buenas tardes, Dios me los bendiga. Vamos a... Gracias, Rebequita, gracias, Moito. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque ha llegado el tiempo de escucharte, Señor, de escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, porque ha llegado el tiempo de tu palabra. Y yo te quiero pedir que todos podamos recibir esta palabra, Señor, con agrado. Señor, que la podamos recibir con ansia, con pasión, y que podamos tener, Señor, la disposición de permitir que la palabra se haga carne, que la palabra transforme, que la palabra cumpla los propósitos para los cuales tú la has preparado y la estás enviando el día de hoy. En tu nombre, Jesús, amén. Y bien, el día de hoy le he llamado a esta palabra, este mensaje, suplantación de identidad, un delito que hoy está muy de moda, ¿verdad, Naín? Un delito que yo creo que todos alguna vez, a mí hace como 1 año y medio, 2 años, de repente checando mi buró de crédito, me di cuenta que tenía un préstamo de esos que se piden por internet y que debía 14,000 pesos. Fue chave, no es cierto. Y pues en algún momento que hice un trámite, en alguna vez que dejé mi INE, no sé, agarraron mis datos, si eran los datos de mi INE, fue un rollo aclararlo, que me sacaran del buró. Pero esto es suplantación o robo de identidad, usurpación de identidad. Ya saben más o menos lo que es esto. Y bueno, le puse ahí, busqué una descripción de qué es suplantación de identidad, y consiste en la acción de apropiarse una persona de la identidad de otra, haciéndose pasar por ella para diversos fines. Entonces, esta es la suplantación de identidad. Hace un tiempo, por ahí en los jóvenes, voy a decir quién, Farley, porque para qué embarró a todos los jóvenes. Traía muy de moda, ¿dónde estás, Far? Ahí está. Traía muy de moda una frase que decía: me robaron mi personalidad. Y también tiene que ver con esto, es cuando robas la personalidad de alguien voluntaria o involuntariamente, ¿sí? Cuando admiras tal vez mucho a una persona y empiezas a actuar como esa persona involuntariamente, puede ser papá, mamá, un amigo, alguien de influencia, algún líder. U otra ocasión cuando no tienes una personalidad propia por diversas situaciones que a lo mejor que ahorita vamos a ver. Y cuando adoleces de una personalidad propia, cuando no nos encontramos en algún lugar, cuando no encajamos en algún círculo, e incluso cuando sentimos que no encajamos delante de Dios, no encajamos en la iglesia, no encajamos en el trabajo, no encajamos en la familia, incluso hasta en el matrimonio ya no encajamos en casa, entonces empezamos a tener la ausencia de una personalidad, de la personalidad indicada, de la personalidad e identidad que Dios quiere que tengamos. Y entonces empezamos en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de personalidad, y por ahí puede ser que robemos identidades o personalidades equivocadas, y no lo hacemos con malas intenciones. Lo hacemos por encajar, lo hacemos por ser aceptados, lo hacemos en un esfuerzo por mejorar como personas, lo hacemos en un esfuerzo por salir de determinados fracasos o tropiezos, y buscamos una nueva personalidad. Vámonos a Romanos 5:12, dice la palabra: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Dice la palabra, remontándonos muy atrás, que por la persona de Adán entró en nosotros el pecado, y el pecado dio a luz la muerte. Tenemos una personalidad espiritual. Y todo este tema pareciera que no, pero la personalidad de nuestro comportamiento o de nuestra conducta está muy asociada, y ahorita lo vamos a ver, con el tema de nuestra personalidad o identidad espiritual. Y nuestra identidad espiritual se remonta a la creación, se remonta al Edén. Y dice la palabra que por un hombre a través del cual entró el pecado,
ahora sí que la llevamos todos. Y por ese hombre todos tenemos una identidad, una naturaleza de pecado. Y ahí empieza nuestra primera identidad espiritual. Somos pecadores. Y como consecuencia de ese pecado que hay en nosotros de manera natural, entonces esto trae a luz la muerte espiritual. Entonces somos personas pecadoras y personas destinadas a muerte. Ahora sí que somos una especie de zombies espirituales, estamos muertos en vida. Y un zombie, no me gustan esas películas ni esas series, pero lo que me ha tocado, porque soy bien espiritual, pero lo que me ha tocado ver así de rebote es un ser que anda a la deriva, un ser que no produce ningún aspecto bueno, ninguna sensación buena, es desagradable. Y somos ese tipo de seres, y esa es nuestra identidad, o era nuestra identidad, gracias a un hombre llamado Adán. Pero después dice la palabra en Romanos 5:12 que como vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, ¿cuál vieja naturaleza? La del pecado original, la de Adán. Los deseos pecaminosos empezaron a actuar dentro de nosotros, y ya no nada más teníamos la identidad pecaminosa de Adán, sino que ahora empezábamos a tener nuestros propios deseos pecaminosos. Ya no fue el pecado de Adán de vanidad, de querer ser igual a Dios, el pecado de la desobediencia, sino que ahora empezamos a agregarle a ese pecado natural nuestros propios pecados. Dice, y entonces esos deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Y entonces empezamos nosotros a elucubrar y a fabricar nuestros propios deseos pecaminosos, y eso trajo por consecuencia una cosecha de acciones pecaminosas. Y entonces se va complementando y se va formando aún más nuestra identidad pecaminosa. Nuestra identidad espiritual es una identidad de pecado. Y entonces nuestros propios deseos trajeron cosecha de acciones pecaminosas. Dice el siguiente versículo, Proverbios 13:6. El siguiente: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Y entonces la cosecha de acciones pecaminosas trae consigo trastornos. ¿Te fijas? Te dije ahorita que nuestra identidad espiritual va formando nuestra identidad de conducta. Y esa identidad pecaminosa que trajo cosechas pecaminosas, entonces empieza a traer trastornos a nuestra vida. Y empieza a trastornar, esto es, a alterar nuestra conducta, alterar nuestra manera de conducirnos con la gente, altera nuestra manera de decidir, altera nuestra manera de pensar, altera nuestra manera de sentir. Y entonces poco a poco, de una raíz que era el pecado de Adán, sobre ese mismo pecado se van haciendo distintas identidades, pero todas y cada una ligadas al pecado. Y empiezan los trastornos en el pecador, en nosotros los pecadores. Y empiezan a haber conductas, ¿me ayudan con la siguiente, muchachos? De adicciones, de inmoralidad, de mentiras. Estas son las cosechas pecaminosas que veíamos ahorita. Por un pecado original que además le empezamos a agregar nuestros pecados y empezamos a trastornar nuestra conducta. Y cuando menos cuenta nos damos, entonces tenemos una identidad basada en adicciones. Y esa empieza a ser nuestra identidad, basado en inmoralidades, basado en mentiras. Y ya no hay otro, ya no hay vuelta atrás. Porque ya tenemos 10, 20, 30 años, 40 años con estas conductas que se han arraigado tanto en nuestras vidas, y es la nueva identidad. Y empiezan a seguir otras conductas como por ejemplo violencia. Nos volvemos personas violentas. Y empieza a haber en algunos hechicería, que tú dices, no, yo nunca le he pegado a eso. Déjame decirte que con una leidita de tarot y de café ya entraste a la hechicería. Así,
con una consultadita a la ouija para hablar con el abuelito, ya le entraste a la hechicería. Ya. Con aquella visita a un medium, ya le entraste a la hechicería. Y desgraciadamente, familia, esto empezó o empieza a formar una identidad espiritual errónea, negativa. La pornografía. Porque es una cosecha de pecado que empieza a trastornar nuestra conducta. Y empiezan esas ataduras y empieza a crearse esa identidad espiritual. Ahora, al decirte identidad espiritual, no es que en tu INE vaya a decir adicto a la pornografía o en tu pasaporte, ¿sí? O esta persona es bien oscura y le pega mucho a la onda de la hechicería. No dice eso. Pero déjame decirte algo que dice en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 10. Dice que el diablo es el acusador de los hermanos, es el acusador del cuerpo de Cristo y que está día y noche acusándonos. Esto es, si tú crees, y a lo mejor a nosotros mismos se nos olvida todas esas cosechas pecaminosas que hemos tenido en nuestra vida, hay alguien a quien no se le olvida. Y lo va notando. Y va creando un registro. Y va creando un documento legal espiritual que trae tu nombre y el mío. Y lo va poniendo. Con fecha, acción, detalles, observaciones. Para poder irnos a acusar delante de Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Mira Job, pues sí, es íntegro como ninguno, pero le has dado todo. Y empieza la acusación del enemigo, el diablo. Y entonces hay trastornos en nuestra conducta. ¿Me ayudan con la siguiente, muchachos, por favor? Que nos llevan a depresión, a estados de depresión, estados de ansiedad, de bipolaridad. ¿Te acuerdas que leímos ahorita Proverbios 13:6? Que el pecado crea trastornos. Y todo esto, iglesia, va formando la identidad pecaminosa de nuestras vidas. Y esa identidad pecaminosa está respaldada y justificada por un acta de nuestro enemigo y acusador, el diablo. Y crea también otras conductas como inseguridades, sentimientos de inferioridad, pensamientos suicidas. Yo no sé si en alguna de estas situaciones negativas que yo he mencionado te puedas identificar ahorita o en alguna etapa de tu vida. Y todo esto empieza a suceder producto de cosechas pecaminosas que trajeron trastornos en nuestras vidas. Y estamos sumidos y atados a una identidad muy horrible, a una identidad que pesa bastante, a una identidad que nos impide avanzar, a una identidad que nos impide ser buenos esposos, una identidad que nos impide que haya buenas esposas, hijos, padres, buenos trabajadores, identidades que nos impiden estar aquí y, como dice la palabra, levantar manos santas delante de Dios. Identidades que nos traen una serie de mentiras a nuestra vida, de imposibilidad, de limitaciones, porque está el acta, porque hay un documento legal, espiritual, que avala todo esto. Y entonces es cuando quiero hablarte de la suplantación de identidad. Dice Romanos 7:13, pero ¿cómo puede ser? Escribe Pablo, ¿acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. ¿Sabes? Te lo voy a explicar rápido. Pablo está diciendo y está hablando de la ley de Moisés, del antiguo pacto antes de que sucediera el nuevo pacto hecho por Jesucristo. Y Pablo está diciendo que la ley, como la ley tipificaba los pecados, como la ley le ponía nombre a los pecados,
Dice, entonces la ley me demostró que soy un pecador. La ley demostró que yo estaba en la lona. La ley trajo incluso, porque es lo prohibido, el deseo de buscar el pecado. Y dice Pablo, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Dice Pablo, claro que no, pero el pecado, o sea, Satanás usó lo que era bueno de la ley para dictar mi condena de muerte. ¿Por qué? Porque la ley decía no matarás, porque la ley decía no codiciarás, porque la ley decía no adulterarás, porque la ley decía todo lo que no podíamos hacer. Y entonces, como Pablo y todos nosotros hacemos todo lo contrario, esa misma ley que era buena dictó la condena de muerte espiritual para todos nosotros. Y entonces, a esa acta que nos era contraria se agrega la sentencia final, que era una sentencia de muerte espiritual. Dice la palabra de Dios, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y entonces se levantó alguien que dijo, yo quiero suplantar la identidad de Isaí, de Miguel, de Lucio, de Víctor, de Sara, de Rebeca. Yo voy a robarme su identidad. Yo voy a robarme sus pecados. Yo voy a suplantar todo lo que él ha hecho. Yo voy a robar sus traumas, sus complejos, sus deficiencias, sus inseguridades. Yo voy a robarme eso que dice su acta de los decretos. Yo voy a robarme sus pecados ocultos. Yo voy a robarme sus adicciones. Yo voy a robarme y las voy a hacer mías su pornografía. Yo voy a robarme sus pecados inmorales sexuales. Yo voy a robarme sus mentiras. Yo voy a robarme todo esto porque el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador. ¿Y sabes qué es esto de que Dios lo trató como un pecador? ¿Te acuerdas la parte que dice cuando Jesús estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono que sintió Jesús en la cruz y que fue real, era un abandono para ti y para mí. Ese silencio que el Padre guardó cuando Jesús estaba orando y diciendo, Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? Les decía ayer a las chicas en el CCM, un silencio profundo, y lo leemos tan rápido de un versículo a otro, y que después Jesús reacciona y dice, bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero no era la manera de orar de Jesús. Yo les decía a las muchachas, Jesús no oraba como nosotros. ¿Cómo oramos nosotros? Monólogo. Señor, y te pido por esto y te pido por lo otro. Además por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuándo habla el Padre a nosotros? Nunca, no lo dejamos hablar. Pero Jesús no oraba así, y está demostrado en la Biblia que Jesús intercambiaba plática con el Padre. ¿Sabes cómo creo que fue esta oración? Padre, si fuera posible, que pase de mí esta copa. Por favor, Señor, no quiero morir. No quiero tomarla y volverme un adicto. No quiero tomarla y volverme un fornicario, un mentiroso, un adúltero, un evasor de impuestos, un maltratador de mujeres, un abusador. No quiero tomarla y sentirme un secuestrador, un asesino. Por favor, Señor. Padre, ¿me escuchas? Padre, te estoy hablando, Padre. Papá, 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 escúchame. Papá, por favor, escúchame, no lo quiero pasar. Y creo que después de mucho tiempo, el Señor dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía.
sobre él. En el momento en que lo que menos dolía eran los clavos, las coronas, los látigos, sino lo que más dolía era tu pecado y el mío. Fue en ese momento que el que nunca cometió pecado, por ti y por mí, se hizo pecado. Fue en el momento, como dice Pedro en la palabra, que lo escribió en la palabra, que el justo se hizo injusto, el justo por los injustos. Y lo que más dolía es que el Cordero perfecto, el que pudo vivir sin mancha, en quien en toda la gloria de Dios estaba en una persona, se estaba convirtiendo en Isaí Peña, en quien habita toda la santidad, se estaba convirtiendo en mí y en ti. Y estaba sintiendo tu depresión, la mía. Estaba sintiendo nuestras inseguridades, nuestras heridas, nuestros rencores. ¿Y sabes cómo podríamos decir esto? El que no cometió pecado alguno, por nosotros se hizo un adicto al alcohol, al sexo, a la pornografía, se hizo traidor, se hizo malediciente, se hizo iracundo, se hizo violador, se hizo impostor, se hizo defraudador. ¿Para qué? Para que en él recibiéramos la justicia. Dice Colosenses 2, 14, 15. ¿Te acuerdas que te dije que el enemigo escribe en un acta para acusarte día y noche? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos. Esto no es otra cosa que el acta que tenía tu nombre y que tenía el mío. Nuestro verdadero papel de identidad, legal, espiritualmente hablando. Dice la palabra que Jesús la anuló. La tomó y le puso su nombre. Le borró tu nombre y tu apellido y le escribió Jesús. Y adoptó toda tu personalidad y la mía, toda tu identidad y la mía. La quitó de en medio. ¿De en medio de quién? De en medio de nosotros y del Padre. Porque esa acta nos impedía entrar confiadamente delante del Señor. Pero al ponerle el nombre, Él la quitó y Él se hizo pecador. Y fue que el Padre no pudo voltear a verlo. Pero inmediatamente nosotros pudimos estar delante del Padre. Y entonces nos dio un nuevo papel de identidad. Y nuestro papel ya no decía nuestro nombre, ahora decía Jesús. Y ese papel se llama justificación. Ese papel es el documento legal que me permite estar delante del Padre y levantar manos santas. Iglesia, Jesús no solamente suplantó mi identidad y la tuya, sino que nos dejó su identidad. ¿Estás batallando para encontrar tu identidad? ¿No te hallas a ti mismo? ¿Estás batallando para encontrar tu personalidad? Jesús te dice: ten la mía. ¿Quieres ser como alguien? Sé como yo. Sed santos porque yo soy santo, dice su palabra.
semana pasada que nos hizo coherederos. Y ahora somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes inferior? ¿Te sientes limitado? ¿Te sientes inútil? Estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dice la palabra. Porque ahora tu acta está limpia. Porque cuando el Padre te voltea a ver, ve un acta de inocencia. Y ve al Hijo Jesucristo. Y bendito sea Dios que no nos ve a nosotros. Suplantación de identidad. ¿Qué vamos a hacer con la identidad que tenemos ahora? ¿Tendremos por indigno el sacrificio de Jesús? Dice la palabra, ¿tendremos acaso por indigno el sacrificio de Jesús? Tenemos una oportunidad, familia. Tenemos una oportunidad el día de hoy de salir de aquí entendiendo que ahora mi identidad está en Cristo. Que yo puedo ser como Jesús es. Que yo puedo ser santo porque mi Padre es santo. Que yo puedo quitarme todas esas heridas del pasado porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y no importa lo que ya haya sucedido incluso de ahorita, de este preciso momento, al día en que nací. No importa las cosas que hice mal, no importa las cosas que me hicieron, no importa las cosas que me marcaron, no importa las cosas que otros hicieron en mi vida y me marcaron. No importan los trastornos que mi mismo pecado fueron haciendo en mi vida. ¿Sí? No tienes una personalidad de derrota porque tienes la identidad de Cristo que venció en la cruz del Calvario. Y dice su palabra que por medio de Él somos más que vencedores. No podemos no podemos seguir sintiéndonos así. No puedes seguir pensando en tu pecado. No puedes seguir pensando en esa atadura de pecado. El día de hoy es un día para que empieces a tener la mente de Cristo. Voy a pedir al grupo que me apoye con esta canción. Cierra tus ojos. Todos con los ojos cerrados. Y si no te ha gustado tu identidad hasta el día de hoy, tu personalidad, si estás harto de tus miedos, de tus fracasos, de tu manera de ser, de esos círculos que nunca se rompen, es necesario que hoy sepas que Jesús tomó tu lugar.
Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, por quitar de en medio, Señor, esa acta, por anunciarle, Señor, a nuestro acusador que había una nueva acta que nos hace inocentes delante del Padre. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor. Yo te voy a decir algo. Yo sé que el Espíritu Santo te está trayendo a tu mente ese pecado que te tiene atado, ese rencor que te tiene atado, esas conductas que te tienen atado, esos hábitos que te tienen atados, esos temores que te tienen atados, esas inseguridades, la depresión que te tiene atado, la ansiedad que te tiene atado. Pero te quiero decir algo. Hubo alguien que ya la sintió por ti, que la sintió antes que tú lo sintieras. Hubo alguien que se sintió tan bajo como nos sentimos cada vez que volvemos a pecar. Hubo alguien que sintió esa desesperación de no poder salir de ahí. Hubo alguien que sintió la desesperanza que tal vez tú estás sintiendo. Hubo alguien que en un momento se sintió inseguro, que se sintió nada. Y ese alguien está hoy aquí en la persona del Espíritu Santo y te dice: te comprendo, yo ya lo viví y ya no quiero que lo vivas, porque he cambiado tu acta, porque cambié tu documento de identificación y ahora tú tienes el mío y yo tengo el tuyo. Y no es ni siquiera pedirle, familia. Esto es una verdad. Esto es un acto de fe. Esto es pararte y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque cambiaste mi identidad, Señor. Gracias porque cambiaste mi pasado. Gracias, Señor, porque ahora tengo una nueva identidad en ti, Señor. Porque el que era pobre ahora puede decir: rico soy. El que era débil ahora puede decir: fuerte soy. Porque el que estaba atado hoy puede decir: libre soy. Porque el que estaba metido en pecado hoy puede decir: santo soy por medio de ti, Señor. Gracias, Señor, porque cambiaste nuestro documento. Y si tú quieres dar ese paso de fe, es momento de que te pongas de pie y dile: Señor, gracias, yo lo creo. Yo creo, Señor, esta palabra. Ni siquiera te pido algo, sino que hoy me levanto para decirte: Señor, gracias por esa cruz. Gracias por tomar mi lugar, Señor. Gracias por darme una nueva identidad. Gracias, Señor, por decirme ahora las verdades, Señor. Gracias por darme una nueva verdad en mi vida, Señor. Gracias, gracias. Y es momento, iglesia, de que tú lo creas. Y es momento de que tú creas de que Él tomó nuestro lugar. Gracias, Señor. Gracias porque siendo tú santo, 3 veces santo, porque siendo tú el creador del universo, porque siendo tú el Hijo de Dios, en quien está toda la gloria, en quien está toda la soberanía, toda la magnificencia. Gracias, Señor, porque te volviste yo. Qué feo, Señor, qué feo es ser yo, pero tú te volviste yo, Señor. Y tú cargaste con toda la basura que está en mi mente, Señor. Tú cargaste con mis malos pensamientos. Tú cargaste con mis malas decisiones, Señor. Tú estás cargando con mis consecuencias. Gracias, Señor. Gracias. Y ahora te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de esta palabra. Y no solamente nos convenza, sino que tu Espíritu Santo nos enseñe a usar responsablemente nuestra nueva identidad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a no manchar el acta que está limpia. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a mantener pura esa acta, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza, nos anime, nos levante, nos fortalezca para permanecer santos,
porque tú eres santo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a más y a más y a más. Que tu Espíritu Santo nos lleve a cumplir cabalmente esa nueva identidad. Gracias, Señor, gracias, gracias. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias por esa cruz. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tomar nuestro lugar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por suplantar mi identidad. Levanta tus manos y díselo. Levanta tus dos manos y dile gracias, Señor. Gracias, mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Gracias, Señor. Díselo con tus palabras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por llevar la ira que nosotros debimos de haber recibido del Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Una última vez, familia, vamos a decirle gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Gracias, Señor. Y antes de terminar este tiempo, familia, Gracias por tu perdón. Perdido estaba. el Espíritu Santo está hablando y te dice: ya no eres un inmoral, ya no eres un mentiroso, ya no eres un violentador, ya no eres un defraudador, ya no eres un perdedor. Ya no eres un adicto. Ya tu vida no va a estar ligada a hechicería, a brujería, a contienda. No importa lo que hayas hecho, incluso no importa lo que hayan hecho tus padres, tus abuelos, no importa lo que hayas aprendido en tu vida. Ya no eres un rencoroso, ya no eres un inestable, ya no eres un depresivo, ya no eres una persona con tendencias suicidas. Ahora eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y esa, iglesia, esa es nuestra verdadera identidad. Gracias, Señor. Dáselo fuerte. Gracias, Señor. Dale fuerte el aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti, Jesús, siempre la gloria, la honra, el imperio y el poder. A ti, Señor. Gracias. Gracias.